Los museos, las colecciones biológicas, la entomología como ciencia y el cambio climático están íntimamente ligadas. Y a veces desconocemos la importancia de esta ciencia y la importancia de la preservación de las colecciones biológicas. Y es fundamental en el tiempo que nos ha tocado vivir. Para este tema tendremos hoy al profesor José Clavijo, entomólogo, profesor universitario. Él nos va a acompañar y vamos a conversar de la importancia de los insectos. Los invito. Buenas noches, profesor. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Gracias por haber venido desde Maracay en estos tiempos de tormenta y de cambio climático a acompañarnos aquí. Muchas gracias. Profesor, justamente los tiempos que nos han tocado vivir y los tiempos que nos tocarán vivir de cambio climático me hacen pensar y preguntarle que revisten los museos y las colecciones biológicas pues una mayor importancia, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Por lo tanto, la labor que ustedes hacen en el museo y la que hacen en otros museos es fundamental para la humanidad. Sí, bueno, los museos son como grandes bibliotecas donde el material, los libros que se mantienen son muestras biológicas de tiempos pasados, ¿no? Entonces, de ahí la gran relevancia que tienen, por ejemplo, como usted acaba de mencionar, para evidenciar el cambio climático. Nosotros estudiando ese material, nosotros podemos tener ciertos indicadores de cómo el mundo ha ido cambiando. Y son también colecciones generales, son colecciones que no solamente pertenecen a un país, sino que abarcan bioregiones. Los países simplemente son fronteras políticas y los animales y las plantas no tienen fronteras, ellos se están moviendo de un lado a otro y esas colecciones representan esa biodiversidad tan importante. ¿Cuántas colecciones tienen ustedes? En número de ejemplares son 3,5 millones de ejemplares, es una colección muy grande. Impresionante. Es la más grande de Venezuela y está catalogada entre las 4 grandes de Sudamérica, ¿no? En algunos grupos nuestras colecciones son de las más importantes en cuanto a material neotropical, ¿no? Y es por eso es la gran relevancia de estas colecciones. Y en cuanto a la antigüedad de esas colecciones. Eso comenzó precisamente aquí en Caracas en el año de 1948, cuando la Facultad de Agronomía estaba en el Valle. Los hermanos Francisco y Alberto Fernández Yepes comenzaron a colectar. Luego que se mudó la Facultad de Agronomía de la Central a Maracay, esas colecciones se mudaron con la facultad. ¿Usted considera que en este país y en otros países de la región hay la conciencia y la importancia de preservar estos legados? En general no. Es un problema cultural, es un problema donde en parte hemos tenido cierta culpabilidad los que trabajamos con ellos por no habernos sabido vender como nos debemos vender, ¿no? Las colecciones biológicas no son solamente colecciones donde hay animales extraños, animales bonitos, sino que hay una gran cantidad de ejemplares que tienen una información que puede ser de gran utilidad para mucha gente dentro de la sociedad. Es un patrimonio. Total. Y muchos países lamentablemente no lo ven así. Ven muy claro que una casa o un edificio que es muy importante es un patrimonio cultural, sin embargo las colecciones biológicas no lo son. Normalmente los científicos, los artistas, los intelectuales en general, los creadores, son muy buenos y muy metódicos haciendo su trabajo, porque lo saben, porque son profesionales, son dedicados y generalmente el oficio es la vida, pero no necesariamente saben mercadearse o saben difundir el trabajo que hacen. ¿Cómo están haciendo ustedes? Sí, eso es un gran problema que tenemos, lo que usted señala, la gente que está dedicada a cosas que son muy las clásicas. Humanidades en general. Exacto, entonces o la ciencia. El vendernos, lo ideal y es lo que hacia donde debemos ir, es tener gente que nos asesore a nosotros en esas áreas. O sea, por ejemplo, ahora en tiempos de redes sociales, claro, es fundamental la presencia de redes sociales. En el caso nuestro, tenemos una preocupación porque estamos manejando redes como Twitter e Instagram que ya no les llegan a sectores de la población muy importantes como son los niños. Entonces nosotros estamos empezando a pensar, bueno, ¿qué hacemos para nosotros poderle llegar a sectores que son muy importantes porque es nuestro futuro vía redes sociales? Ajá. Pero ¿usted no cree que esa también es una labor de los colegios y de los docentes? Porque yo creo que la mayor motivación
para que un niño vaya a visitar un museo de esta naturaleza y conozca las colecciones y la importancia de las mismas, es que los padres los motiven o que los colegios los lleven en visitas guiadas. Y tal vez ahí es el foco central de una nueva audiencia que ustedes pueden tener. Claro, desde el punto de vista físico, Sí. de no virtual, ese es el Ajá. deber ser. Entonces ahí viene también un proceso donde se tienen que involucrar los programas educativos a los diferentes niveles con los museos. Por ejemplo, está comprobado que una visita a un museo no solamente es beneficioso para los estudiantes, sino para el personal que labora en ese museo. Claro. Es como sacarlo de su ambiente natural, de su Claro. ambiente cotidiano y llevarlo allá. Entonces, hay que hacer una serie de transformaciones. Por ejemplo, ¿por qué no visitan más colegios o escuelas nuestro museo? Simplemente porque en Maracay no hay un eficiente sistema de transporte público. Y eso me imagino que puede ocurrir en otras regiones del país. Pero también está pasando en el mundo que los museos, sea cual sea el género del museo, se están repensando, porque saben que además de llegarle a la gente o que la gente los visite físicamente, tienen que pensar en la virtualidad y en el acceso a otros públicos de otra manera, lo que usted estaba diciendo antes. Exactamente, y una de las maneras es ofrecer servicios. Nosotros, por ejemplo, entre las tantas cosas que estamos tratando de hacer en el museo, tenemos una iniciativa que se llama Picamor, picaduras y mordeduras de artrópodos y otros de insectos y otros artrópodos, para atender consultas de accidentes con estos animalitos. Entonces, uniéndonos a Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, nosotros podemos ofrecer consultas virtuales totalmente gratis y es una manera de extender la misión del museo dentro de la sociedad venezolana. ¿Cuál es la colección o las colecciones que usted considera más importante, que requieren mayor divulgación, que es más difícil preservarla? En nuestro caso todas, ¿no? Porque no son, básicamente son artrópodos, principalmente insectos. Cualquiera de ellas, para que tenga una idea, nosotros tenemos material de los años 50 de Caracas. Wow. ¿Cómo podemos utilizar nosotros ese material de los años 50 de Caracas? Bueno, podríamos utilizarlo para ver los metales pesados que había en el Valle de Caracas en los 50. Simplemente extrayendo una patica, metiéndola en un aparato y nosotros podemos saber los contaminantes que ven en Caracas gracias a esa muestra preservada en el museo, ¿no? Y así como eso hay muestras que representan plagas para saber cuándo entró esa plaga en Venezuela, cuándo una especie se convirtió en vector importante de una enfermedad. Toda esa información sale de estas colecciones biológicas. ¿Usted considera que las personas que no somos especialistas en su tema, estamos conscientes de la importancia de los insectos en la vida diaria? El papel fundamental que juegan en nuestro día a día. Yo creo que no, y básicamente porque mucha gente, y es lamentable, asocia a los insectos con la parte negativa de ellos, ¿no? Cuando es un mínimo porcentaje de los insectos son realmente perjudiciales. La inmensa mayoría son insectos que causan grandes beneficios al hombre. Ahora se está muy claro, usando un ejemplo que no es el más adecuado, el problema con las abejas. Sí, claro. Digo que no es el más adecuado porque la abeja italiana, la que nos produce miel, no es una abeja autóctona, es una abeja traída de Europa y de Asia hace un montón de años, no se sabe exactamente cuándo. Sin embargo, hay un montón de abejitas y abejitas chiquiticas que están en nuestros jardines, que están desapareciendo a una tasa alarmante, y sin embargo la gente no tiene ni idea de que esos animalitos son fundamentales para la polinización de una gran cantidad de especies vegetales silvestres, nativas de Venezuela. Por eso le preguntaba si tenemos el conocimiento, cada uno de nosotros, que no somos especialistas, en la importancia que tienen los insectos en nuestra vida cotidiana. No, lamentablemente no lo tenemos y ahí es donde entran... Y se la estamos enseñando a los niños, porque la naturaleza es muy sabia, hay un equilibrio, la vida es equilibrio. Sí. Nosotros que trabajamos en educación, siempre tenemos como ruta el educar. Si nosotros logramos incorporar a todos nuestros programas educativos desde el comiencito chiquitico, cuando son niñitos de 2 años como nos van a visitar, hasta adultos ya mayores, nosotros vamos a lograr que la sociedad en general, y esto no es solamente a nivel nacional, eso es a nivel prácticamente internacional. Si usted ve la preocupación que existe en este momento en Europa, por ejemplo, por la disminución importantísima de una gran cantidad de especies animales y vegetales. Hoy cuando veníamos leíamos una noticia que en Suiza, gracias al desarrollo de pequeños charcos en la ciudad, se está aumentando la cantidad de especies de ranas que había. Bueno, eso es parte de una de las cosas que nosotros debemos promover, el mantener los ambientes naturales dentro de los centros urbanos para lograr tener una mayor biodiversidad. Las recientes lluvias han acabado
con poblaciones. Cuando digo poblaciones, ecosistemas completos, más allá de los daños materiales en construcciones o de las pérdidas lamentables de vidas humanas. Pero lo cierto es que también están afectando los ecosistemas naturales. Eso me lleva a pensar, ¿qué ocurre con esos ecosistemas donde también hay insectos y el medio ambiente está cambiando vertiginosamente? Sí, uno de los problemas graves es el avance de la frontera agrícola y de urbanismo, ¿no? Eso es lo que está afectando muy grandemente la biodiversidad. Sin embargo, procesos como los últimos que han ocurrido en los últimos tiempos, debido básicamente, entre tantas cosas, al cambio climático, Claro. en general, si uno deja la naturaleza sin intervenirla, ella se recupera. Está comprobado que, por ejemplo, sitios que han sido degradados, altamente degradados por agricultura. Sin embargo, al cabo de 20 años, si no se tocan, si se dejan de forma natural, ellos se van recuperando. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es evitar que nuestros ambientes, sean urbanos, o sean rurales, o sean naturales, se sigan afectando. Entonces, eso también es parte de un proceso educativo donde los museos, de diversas maneras, pueden contribuir grandemente a que esto ocurra. Bueno, además en los museos de las diferentes áreas hay especialistas y los países requieren especialistas para poder avanzar, reconstruirse, desarrollarse, porque lo que tienen los museos, igual que las universidades, los institutos de investigación, es conocimiento, y el conocimiento es lo que permite a los países avanzar. Y ahí, lamentablemente, tenemos una situación bien complicada porque se sabe, no solamente en nuestra área, en muchas áreas, estamos perdiendo especialistas. Y un especialista es una persona que se necesita entrenar, que se necesita educar durante años. Claro. Entonces, cuando usted tiene una persona que ha logrado obtener un doctorado, un PhD, y de repente por cuestiones que no viene en este momento el caso tratar, pero que son de mucho peso en nuestra sociedad, que se tienen que ir, que se tienen que abandonar o que cambian simplemente de profesión. O sea, ¿cómo es posible que tengamos biólogos trabajando en cualquier cosa, pero que nada tiene que ver con la biología? Bueno, pero historiadores, geógrafos, todo. Es un tema en general de los educadores y de los diversos especialistas que tenemos, porque no hemos terminado de comprender como país que el conocimiento es fundamental, que el conocimiento tiene un valor, que el conocimiento se tiene que pagar y que unos países echan para adelante con ese conocimiento. Claro, y que el conocimiento va a generar calidad de vida, claro, que es un concepto complicado de vender porque si mucha gente no ha tenido nunca calidad de vida, y calidad de vida significa andar tranquilamente por una calle, comer la comida que tienen que comer, ir a un hospital y ser atendido, ¿cómo logramos que se den cuenta que eso es calidad de vida y que eso hay que buscarlo? Bueno, son muchos los retos que tenemos por delante y los museos tienen muchos más, profesor, porque pareciera que los museos, en medio de tantas prioridades, no son la prioridad. Eso siempre pasa con la cultura, con la educación, con los museos. Es un tema también histórico. ¿Cuántas personas tiene usted en el museo, profesor? Físicamente somos 15 personas, ¿no? Desde el punto de vista de investigadores, hay 7 personas que están presencialmente en el museo, y tenemos 8 personas, que es interesante, porque es una manera como la diáspora desde sus diferentes entornos contribuye. Claro. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que atendemos consultas prácticamente que a diario, equipo MISA es literalmente un equipo de los cuales 8 no están con nosotros en este momento, están en cualquier parte del mundo. Pero están colaborando. Día a día, o sea, nosotros, lo único, por ejemplo, si hay una consulta que nos la responde uno de nuestros investigadores que está en Europa, bueno, sabemos que hay 8 horas por lo menos de tiempo que hay que esperar para que él responda, pero responde. Eso también es bueno para el museo. Todo lado negativo tiene una parte positiva. Y la parte positiva es que las experiencias de esos investigadores y de profesores en otros países, en otras partes del mundo, probablemente le están enriqueciendo el trabajo del día a día de los que permanecen en la institución. Bueno, un ejemplo muy reciente, personal que está en la American Museum en Nueva York, estuvieron de visita trabajando en nuestro museo, y bueno, de ahí salió una tremenda alianza que va a fortalecer una de nuestras colecciones, que es muy famosa, del profesor González Esponga, que era del Pedagógico de Caracas, en Araña. Ese proyecto del American Museum va a colaborar con nosotros, mandando, ya vienen equipos que están siendo
pago de personal para que vayan a trabajar al museo a curar la colección. Entonces, eso es el lado positivo de una cosa que nos tocó vivir, pues. En ese sentido, yo también pienso que no solo la situación estructural o crisis de Venezuela, sino que también la pandemia que obligó a la virtualidad, al trabajo virtual, nos ha permitido salir un poco de nuestros recintos y abrirnos un poco más al mundo, nos ha obligado a trabajar con mucho más esfuerzo, con mucho más amor, con mucha más dedicación, y que lo positivo es cómo nos estamos expandiendo en algunas áreas. Usted también me contaba antes de empezar el programa de una colección que tiene de Japón. Sí, el museo tiene material desde hace muchísimos años y una de las cosas, ese es uno de los tantos, cuando usted abre una gaveta de nuestro, por cierto, que es la colección más importante desde México a la Argentina, son libélulas o donatas, conseguir un ejemplar de 1932 de Kinuta, Japón, o sea, antes de que ocurriera la desgracia de la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima. Aquí. Y está aquí en perfecto estado. O sea, que pueden venir a estudiarlo aquí. Exactamente. Y eso le puede traer eventualmente investigadores de Japón, profesores de Japón, una alianza con Japón, eso puede enriquecer también. Definitivo. Y así como me menciona eso, seguramente tiene de todas partes del mundo. Hay de muchísimas, por supuesto que el componente principal es la parte americana, pero tenemos material de todas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos material brasileño, de una subespecie brasileña, que si es verdad lo que se sabe hasta ahora, hay 6 ejemplares en el mundo y nosotros tenemos 2 de esos ejemplares, o sea, ¡caramba! De lo que se conoce, ¿no? Y eso es una de las tantas cosas que hay, además Cuénteme, porque estoy seguro que las personas que nos están escuchando están maravillados con lo que usted está comentando, que perfectamente lo pueden comprender, que les llama la atención y que seguramente serán personas que se van a sumar para ayudar al museo de una u otra manera. Sí, bueno, mire, las colecciones biológicas, a diferencia, por ejemplo, de un laboratorio de astrofísica o de química molecular, son cosas que no se pueden perder, porque si se pierde, esos ejemplares mantienen o contienen información única, porque fue genéticamente, claro. En un momento en el tiempo, en la historia evolutiva, fue tomado. Entonces, ¿cómo nos devolvemos nosotros? Yo siempre digo, con la tecnología actual, yo no descarto que en el futuro uno pueda regresarse al pasado, pero con la tecnología actual, ¿cómo se regresa uno a los tepuyes de hace 50 años? Tenemos material de los tepuyes de hace 50 años. Eso es un privilegio. No, porque además los tepuyes, por ser una zona alta, como todo usted sabe, son de las primeras zonas que son afectadas por cambio climático. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que está siendo afectado, es un patrimonio único. Lo que está pasando, por eso la grave tragedia de lo que está ocurriendo con la minería ilegal y la afectación que está teniendo. Claro, por eso decíamos que al principio que la naturaleza sabe que es un equilibrio. De alguna manera, si rompemos el equilibrio, bien sea por intervención humana, por el cambio climático, que a su vez es intervención humana, bueno, tenemos que recurrir a los museos porque tenemos una información valiosa. Claro, y lo clave, y ahí asumimos nosotros parte de la culpa, que no hemos sabido vender lo que realmente está en los museos, es que usted puede perder un laboratorio de física o de química. Que no lo escuche un químico. Que no, sí, con el buen sentido de la palabra, pero si usted tiene el dinero para recuperarlo, seguramente ese laboratorio va a ser mejor porque los equipos van a ser de última tecnología, mientras si se acaba una colección biológica, ya sea animalito... Sí, bueno, no puede recuperar una libélula de hace 50 años. De 50 años. Evidentemente. Y sobre todo porque hay que ver ese ejemplar como un libro que tiene mucha información que todavía no se ha descrito. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se comenzó a hacer ADN en los estudios, bueno, la cantidad de información que tienen esos ejemplares ni se pensaba hace unos 60 años atrás o 80 años atrás, eso era impensable. Entonces son libros a los cuales se les va agregando páginas, cosa que no ocurre con una biblioteca tradicional. Los libros tienen un libro tiene 324 páginas, ya. Los insectos no, es como un libro, pero usted le va agregando información a medida que se van generando nuevas tecnologías. ¿Por qué usted decidió dedicarse su vida al estudio de los insectos? Bueno, yo creo que uno, de cierta manera, nacemos con eso. Yo era un muy joven, yo tuve la gran fortuna de conseguirme en mi vida al doctor Francisco Fernández Yepes, que supo que mis condiciones, tuve que pasar por el filtro de estudiar, de sacar buenas notas, presentar mi concurso, porque no es que uno... No, pero ¿por qué los insectos? ¿Por qué no decidió ser veterinario, biólogo? Yo siempre he dicho, que no fui botánico porque fui entomólogo. Porque a mí me gustaba mucho también la botánica y tuve también la gran oportunidad de interactuar con botánicos muy buenos venezolanos que ya lamentablemente no están con nosotros. Pero no sé, es una... Se lo pregunto porque ¿qué le diría a un niño que hoy en día
tiene una afición, una dedicación, le atraen los insectos y a lo mejor quiere estudiar eso y no sabes por dónde es el camino. Por eso se lo Yo digo. le diría, lo primero no solamente se lo diría, sino que lo estamos haciendo y tenemos unos ejemplos relativamente recientes muy bonitos en los cuales vengan a nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que hicieron con nosotros. Si Claro. conmigo yo tuve la gran fortuna de tener a alguien que me tendió la mano en ese momento para contestar mis dudas, exactamente estamos repitiendo la misma historia. Entonces, en este momento tenemos un niño de Charallave que su mamá lo llevó a Maracay con todo el esfuerzo de llevarlo a Maracay. Y bueno, si ustedes ven la cara de ese niñito cuando Es en feliz. vida real vio una colección de insectos, pues él la había visto por internet. Claro. Y cuando le enseñamos una de las cajas, se queda viendo y me dice, profesor, esto es un Acrocinus longimanus. El niño. El niño. Yo estaba con un colega, por cierto, de origen suizo, el profesor, colega mío, Jules de Marmels, se queda viendo la cara, los ojos eran así de grandes, porque un niño que tendría en ese momento 8 años, manejaba nombres científicos perfectamente. O sea, él lo vio en internet. Es su vocación. Listo. Es O su sea, vocación. yo creo que para ser biólogo hay que nacer con eso. Es poco probable que uno se convierta en biólogo por entrenamiento. Sí, Generalmente claro. tiene uno que tener una pasión como la música o la O el que escritura. decide ser historiador. Exactamente, quiere- exactamente. Son carreras muy específicas, por eso le digo, ¿qué decirle a los niños? Profesor, nómbreme algunos insectos que usted tenga. A ver, así para que los niños que nos están viendo queden maravillados y le digan a los padres, quiero ir al museo en Maracay. Bueno, por ejemplo, una que está muy de moda por lo reciente, aunque fue en el 2019, es la Mariposa Nacional de Venezuela. Sí, claro. Morpho Eleanor fue una iniciativa que salió del museo para escoger un insecto, porque no teníamos un insecto nacional. ¿Y por qué es importante tener un insecto nacional? Y en este caso esta mariposa, porque nosotros queremos que los insectos, cuando la gente vea la mariposa nacional, sea como ver un individuo que con una banderita, aquí estamos los insectos, soy la mariposa nacional de Venezuela, los represento a ellos, de manera que se conserven, porque ustedes en Sabana Grande, por ejemplo, lo he visto yo personalmente, pasar una mariposa nacional, en el Ávila, los que van al Ávila, pero no tienen que ir al Ávila, la mariposa nacional está prácticamente en toda la ciudad de Caracas, en unos sitios más que otros, y está prácticamente en todas las regiones de Venezuela. Entonces, están las mariposas nacionales, están una gran cantidad, por ejemplo, cigarrones. ¿Qué importancia tiene un cigarrón? Que la gente hasta le puede tener miedo. Bueno, Sí. si no hay cigarrones, no hay parchita. Y al que le guste tomarse un juguito de parchita, tiene que saber que tiene que conservar a los cigarrones. Y así innumerables ejemplos que podemos mencionar. Mire, profesor, la pasión es la que determina muchas cosas en la vida. Sin amor, sin pasión, por supuesto, sin conocimiento, no se pueden sostener las instituciones. Y yo lo felicito porque usted habla con pasión y con conocimiento. Y eso es lo que necesita el país y todas las instituciones del país, que aquellas personas que están al frente de museos, de escuelas, de universidades, tengan esa pasión y ese amor para defender lo propio, porque defendiendo lo propio se defiende lo ajeno y se construye un país. Así que yo le deseo que mantenga ese ánimo, ese esfuerzo, esa dedicación junto a su equipo para que el museo crezca y consiga los recursos que requiere para hacer mucho más de lo que ya está haciendo en medio de toda esta situación. Bueno, parte de esa pasión usted ayuda a mantenerla. O sea, cuando uno en la vida tiene un encontronazo, que todos los tenemos y algunos más que otros, sentir que tenemos gente como usted y mucha gente en otros sitios que nos apoyan, eso nos ayuda a mantener la pasión. ¿Por qué? Porque no es nada más terrible que sentirse solo y abandonado. Y nosotros, le digo nosotros, pues somos un equipo, nos sentimos por gente como usted apoyados. O sea, eso es parte importante, que la gente no pierda la fe, que la gente sienta que hay una sociedad que está ansiosa de ayudar, una sociedad que nos puede colaborar y que nosotros tenemos que retribuirle. Por ejemplo, cuando la gente visita nuestro museo, dice, pero ustedes no cobran. Bueno, sí, los que puedan pagar, pagan. Pero ¿cómo retribuimos a una sociedad que sabemos que no tiene recursos? Claro. Nuestros salarios salen de los impuestos que todos Claro, pagamos. claro. Entonces, de alguna manera hay que retribuir. Y entonces, la pasión se mantiene cuando uno siente que la sociedad responde. Y nosotros somos afortunados porque sentimos que nos están apoyando. Y hay que seguir buscando apoyo y gracias por ese apoyo. Gracias a que usted, nos está profesor, dando. por venir desde Maracay. Amigos, ya saben, tienen que visitar el museo, tenemos que saber más de la importancia de las colecciones biológicas de Venezuela y tenemos que llevar a los niños y a los estudiantes, porque no sabemos si ahí tenemos el próximo científico o el próximo director de este museo o de otro.
Hay que estimular a nuestros niños y sobre todo hay que darles la esperanza de que continúen en el país. Gracias y hasta la próxima semana.